Hola, soy Eva Mara Petiti y voy a hablar de este libro titulado Más allá de una escuela peronista, políticas públicas y educación en la provincia de Buenos Aires, editado por Prohistoria, dirigida por Darío Barriera y en la colección Historia y Educación, que está a cargo de Laura Rodríguez. El libro cuenta con un prólogo escrito por Lucía Leonetti. Se trata de una reelaboración de mi tesis doctoral, ¿sí? La educación primaria durante el peronismo, la experiencia de la provincia de Buenos Aires, 1946-1955. Una de las cuestiones que más me inquietaba al transformar la tesis en libro era darle un título que hablara de las intenciones, del contenido y del aporte, ¿sí? Y que no se quedara en el objeto de estudio como sucedía con la tesis. Así, más allá de una escuela peronista, fue la respuesta a estas inquietudes. ¿Por qué más allá de una escuela peronista? Porque el libro se propone correr el enfoque que la mayor parte de los estudios que se preguntaban por la educación durante el peronismo ponían en la socialización peronista, sea en los aspectos doctrinarios de los contenidos y los libros escolares, como en el carácter centralista y verticalista que implicaba la creación del Ministerio de la Educación, o las políticas hacia los docentes. Desplazando el foco de estas cuestiones, el libro pretende hablar de las políticas públicas del peronismo en materia de educación, mirando más allá de la peronización de la educación. Consideramos acá en este libro que el carácter disruptivo de la política educativa del peronismo quedó diluido en el discurso de las ciencias sociales de dos maneras, ¿no? Por un lado, reduciendo los rasgos peronizantes que acompañaron este accionar, obturando así, por decirlo de alguna manera, ¿no?, la posibilidad de analizar las políticas públicas. Y por otro lado, en los estudios centrados en las políticas públicas, colocando cualquier innovación a la derecha de la locución adversativa, a la derecha del pero, a la derecha del sin embargo. Hay un ejemplo que yo tomo en este libro, pero que podría ser otro que voy a mencionar, ¿no? Dice, la psicología académica era eminentemente teórica. Sin embargo, a partir del Estado provincial, se desarrollaría una psicología aplicada dentro del campo de la educación. Es decir, ¿no?, ese sin embargo va subrayado, ¿no?, va resaltado. Es decir, lo que se destaca aquí es que lo que se subraya es que la psicología era eminentemente teórica y menos atención, ¿no?, se le presta a lo que viene luego del sin embargo, ¿no?, a que a partir del Estado provincial se desarrollaría una psicología aplicada dentro del campo de la educación. Este es un ejemplo, pero encontramos varios, ¿no?, en este sentido. Entonces, con la intención de construir un relato con un foco alejado de la socialización y quitando las innovaciones de la derecha del sin embargo, el libro trata sobre las tensiones y sobre las negociaciones que acompañaron el diseño y la implementación de las políticas públicas y se centra en la multiplicidad de actores que intervinieron en estos procesos, ¿no? Nos referimos a dirigentes políticos, funcionarios estatales, docentes, padres de alumnos, vecinos, alumnos. Para eso se organiza en 7 capítulos. El primero lo que analiza es los diagnósticos y las propuestas respecto a la situación educativa durante la década del 30 y lo pone en comparación, en diálogo con los diagnósticos y propuestas a partir de 1946. Los 3 siguientes capítulos se centran en las políticas educativas
del gobierno peronista y sus alcances, dando cuenta de la creciente autonomía que cobraron los técnicos, ¿sí?, quienes en algunos casos vamos a encontrar que van a continuar en cargos estatales hasta la década del 60. La reestructuración institucional y particularmente la creación del Ministerio de Educación en reemplazo de la Dirección General de Escuelas son abordadas en el capítulo 2. El presupuesto educativo, que nos permite la pregunta sobre la viabilidad de las medidas llevadas a cabo, y el plan de edificación escolar van a constituir el objeto del tercer capítulo. Y en el capítulo 4 se evalúan los resultados de la política educativa a nivel provincial. Aquí se subraya la incorporación de nuevos actores, es decir, aquellos que no estaban comprendidos dentro de la obligatoriedad escolar, y también se destaca la reducción de los índices de analfabetismo, especialmente en las áreas rurales. Ahí decíamos, ¿no?, un grupo de 3 capítulos, ¿no? Por otro lado, los 3 últimos capítulos del libro pretenden evidenciar los límites de la peronización, no solo cuando se implementaron las políticas, sino también al tiempo que se diseñaron. Y ahí entonces el capítulo 5 se centra en el lugar que ocuparon las cooperadoras escolares, de sociedades de fomento y otras asociaciones ante el reemplazo de los consejos escolares por delegaciones administrativas. El capítulo 6 avanza, sí, con el mismo argumento, adentrándose esta vez en los contenidos, los libros de texto y la legislación escolar. Y por último, el capítulo 7 aborda el vínculo del Estado con los docentes, teniendo en cuenta las asociaciones destinadas a su formación, así como las tensiones y las negociaciones que caracterizaron su relación con las asociaciones gremiales. Entonces, de esta forma, consideramos que el principal aporte del libro es señalar que los cambios en la configuración escolar durante el peronismo se pueden expresar en una transformación de la concepción de la educación, una concepción más extensa que la alfabetización, si bien continúa, porque la alfabetización, si bien continúa siendo un horizonte a alcanzar, lo que encontramos es que deja de ser el único o el objetivo central. ¿Sí? Entonces, bueno, por ahí una transformación en la concepción de la educación, pero también una transformación en su práctica vinculada a la incorporación de nuevos actores. Y ahí creemos que esto fue posible debido a la magnitud con que se emplearon las competencias estatales y debido a la modificación en la estructura administrativa y de la distribución de los recursos que se dio en un contexto de posguerra. Ahora bien, esto también, lo que se pretende mostrar en el libro, fue resultado de acuerdos, ¿sí?, y de desacuerdos también. Hubo presiones, hubo consensos que debieron afrontar las gestiones peronistas. Y en este proceso vamos a ver que participaron grupos sociales con intereses y proyectos diferentes, a veces contrapuestos, entre los cuales, no, más allá de los designios de socialización política en los cuales se había hecho tanto énfasis, los aspectos técnicos también ocuparon un lugar importante en su diagramación, digamos. Para terminar, quiero decir que se trata de un estudio realizado en la provincia de Buenos Aires, como dice el título, y no se trata de un estudio de la provincia de Buenos Aires, ¿no?, ya que lo que se propone expresar ahí es la direccionalidad histórica que está en juego en los procesos y en las relaciones investigadas. Muchas gracias.